Buenos días. Buenos días. Buenos días, yo creo que ya me oí. Adelante. Perdonad. En esta mesa lo que vamos a ver es fundamentalmente cómo se ha producido la adaptación de los diferentes servicios de asistencia sanitaria de bomberos dentro de los cuerpos de bomberos de Zaragoza, de Sevilla y de Barcelona. Luego al final haré yo una breve reseña de lo que ha pasado en Madrid y de momento damos la palabra a Armando Cester, que es jefe de asistencia médica del Servicio de Salvamentos y Protección de Incendios del Ayuntamiento de Zaragoza. Armando, cuando quieras. Buenos días. Bueno, de esta manera tan rara, ¿no? De grabar algo para comunicarnos y vernos, pero bueno, estamos en la situación que estamos. Bueno, nos toca hablar dentro de la adaptación, influencia de los sanitarios en los servicios de bomberos en estos tiempos de COVID. Yo voy a tratar en 10 minutitos de deciros muy sintéticamente lo que hemos hecho en Zaragoza y lo que intentamos hacer todos los compañeros que trabajamos en la asistencia médica de Zaragoza. Bueno, la tarea del sanitario es dual y lo habéis dicho muy bien indudablemente en el título, ¿no? Porque hay una actividad de asesoramiento sanitario sobre todas las cuestiones del COVID, cuando intervienen nuestros bomberos, qué EPI tienen que ponerse, protocolos de intervención. Bueno, claro que ellos lo saben como bomberos que son, ¿no? Pero hay aspectos sanitarios que nosotros debemos de remarcar, ¿no? Y dentro de ese asesoramiento, pues está también a los bomberos qué hacer ante la aparición de síntomas compatibles o si han tenido un contacto estrecho. Es una cosa es lo que ellos intervienen y otra cuando ellos, pues Armando, que tengo fiebre, que me cuesta respirar, tengo gripe, tengo catarro, en fin, lo que es el asesoramiento. Eso sería un primer paquete, podríamos decir, ¿no? Y lo segundo, cómo intervenir los propios sanitarios de bomberos en nuestras habituales emergencias ante posibles o confirmados casos de COVID. Esa es la otra gran tarea, ¿no? Y que ya veremos ahora cómo hemos actuado, ¿no? Bueno, está bien, como he dicho antes, lo que es el título, ¿no? Porque el asesoramiento sanitario sería la influencia nuestra sobre los bomberos en lo referente a ese aconsejar. Y la intervención de los sanitarios de bomberos en las emergencias nos ha obligado a una adaptación brutal, ¿no? Y por tanto, influencia de adaptación por los que han organizado estas jornadas me parece, vamos, muy buen título, ¿no? La evolución de la pandemia en Zaragoza, pues ha habido en este caso 4 fases para mí, ¿no? Marzo, abril, mayo, que ha habido una transmisión comunitaria, yo creo que igual que en el resto del Estado español. Mayo, junio, julio, pues que para todos ha sido de relativa tranquilidad. Y lo leía el otro día en un informe de la Diputación General de Aragón, de mi comunidad autónoma, del 15 de julio al 15 de agosto, hubo un incremento de contagios, yo creo que superior al resto de España, ¿eh? Eso ya sabéis que funcionamos como olas o como ondas y en eso nos adelantamos. Con la mala suerte de que nos hemos incorporado con todos vosotros a esta segunda transmisión comunitaria de septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Por tanto, nosotros hemos vivido 4 fases, 3 malas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, las pruebas diagnósticas serían el primer tema a tratar, ¿no? Y yo creo que es parecido, por lo que he hablado con todos vosotros. Un primer periodo, falta absoluta de las mismas, nos guiamos a ciegas por los síntomas, unos síntomas todavía no muy bien determinados y esclarecidos, que hemos ido además descubriendo, falta de gusto, olfato, podría hablar de mucho, ¿no? No quiero entretenerme.
Y yo digo esta frase, ¿no? Sin un buen diagnóstico se toman inciertas decisiones, y yo creo que ha sido así, ¿no? Fue una época muy dura en cuanto a, sin un diagnóstico, saber qué hacer, sin conocer verdaderamente el virus, qué hacer, en fin. Y luego, el resto de periodos yo creo que ya ha sido diferente, por lo menos en mi comunidad autónoma. Hemos tenido acceso a pedir pruebas diagnósticas de una manera directa al 061, nosotros con una persona dedicada a servicios esenciales, que en concreto, pues muy conocido mío del 061 y amigo, lo cual eso a veces ya sabéis que cuando conoces a las personas se hace muy fácil, y cuando tienes amistad el hilo conductor de comunicación, y por eso digo que hay una excelente colaboración, ¿no? Eso me ha permitido que en lo referente ya no cuando un bombero va a su centro de salud y ve qué contactos estrechos ha tenido, sino lo que ha pasado dentro del cuerpo de bomberos, me ha permitido enseguida ver los contactos estrechos laborales, hacer el diagnóstico de posibles contactos, en fin, bueno, eso ha sido muy positivo. Bueno, la estrategia, yo creo como en todos sitios, se crean parques y salidas de bomberos estancos, con medidas más o menos rigurosas en función de qué estado de contagio y de la situación de la pandemia que ha habido. Pues hemos creado todos esas salidas de bomberos y esos parques estancos, de tal manera que si había contagio, pues era de la mínima extensión, ¿no? Y luego, bueno, a mí me ha tocado, pues bueno, ante cualquier posible contagio de bombero, ya fuera del servicio o cuando ha estado dentro del servicio, y ante cualquier sintomatología, pues me preguntaban. Elegimos de alguna manera con la jefatura que, siendo más compañeros médicos, que solo lo llevara uno, porque ya sabéis que, perdonar, ya sabéis que hacer el seguimiento a una persona, si encima lo llevamos entre varios, en cuanto a la evolución de la enfermedad, complicado. Bueno, pues yo no hago turnos, no hago noches, y me ha tocado esto y ya está, ¿no? Pero eso ha supuesto teléfono de 8 a 24 horas sin días de fiesta, implementando esta acción a todos los protocolos de servicio y conocido por todos los bomberos, o sea que ellos sabían que tenían que llamar a mi teléfono y así lo han hecho. Y un enfermero ha hecho de espejo mío, por si a mí me pasaba algo, e incluso en unas pequeñas vacaciones que pude ver, bueno, cosas muy bonitas en Asturias, pues él me pudo 15 días de alguna manera cambiar. Bueno, manejo de los casos. Bombero con clínica se deriva al centro de salud, coge la baja. Bombero contacto estrecho con persona que le hacen PCR no se incorpora al trabajo hasta conocer el resultado. Bombero esperando resultado de PCR no se incorpora al trabajo esperando resultado. Y bombero con PCR positivo baja y averiguar, según el protocolo general del salud, los posibles contactos en el medio laboral y pedirles PCR. Perdonad. Algunos datos hasta el 1 de noviembre. Bueno, hemos tenido dos focos importantes en el Parque 1 y en la zona de despachos. En el Parque 1 tuvimos que hacer 31 PCR realizadas y fueron todas negativas, y en la zona de despachos 14 PCR realizadas y una positivas. La conclusión clara, ¿no? No ha habido transmisión comunitaria. Y fuera de estos dos focos importantes no hemos tenido más, ¿no? Sí, de alguna salida a bomberos, pues que hemos tenido un positivo, y los 4 restantes pues hacerles PCR, pero bueno. Y luego el seguimiento de casos de bomberos hasta el 1 de noviembre, yo he tenido que hacer 251. No son bomberos, son casos de bomberos. No se incluyen las pruebas aquí PCRs que hemos hecho, porque no son hechas por nosotros, otras pautadas por el Salud de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Bueno, la intervención con nuestra ambulancia. Pasamos a lo que hemos dicho antes, adaptación, ya hemos terminado la influencia. Hemos contado desde el primer día con los medios adecuados de protección, EPIs, pantallas. Bueno, como vosotros teníamos temas, o sea, protecciones para NBQ, pues bueno, se han mejorado con alguna cosa específica. Hemos delimitado zona sucia y limpia cada vez que volvíamos de un servicio, de cambiar las botas, de quitarse el uniforme o los medios, por supuesto, de EPIs. Tenemos lavadoras en el parque, que no había antes. Un vehículo ligero de descontaminación para realizarla in situ, muy práctico y nos ha ido muy bien, se ha empleado varias veces. Una empresa que descontamina la ambulancia en caso confirmado o sospechoso de COVID,
Además le llamamos y en un cuarto de hora están aquí y descontaminan la ambulancia. Y luego, lo que yo llamo elementos suplementarios de protección no son sobre el EPI 2, sino batas, pantallas, cuando vamos con el uniforme, algo que hemos puesto, porque ahora ya sabéis que en esta nueva época a veces puedes atender patologías que, bueno, pues no te esperas que sean COVID y luego nos enteramos que son COVID y tenemos, bueno, pues eso, que descontaminar el uniforme de intervención, etcétera, etcétera. Bueno, eso parecido, me imagino, a vosotros. Y la estrategia, se asignaron parejas de médico-enfermero, fijas en turnos, establecimiento de turnos espejo. Y luego, ¿qué intervención sanitaria hemos tenido con pacientes COVID o sospechosos? Bueno, pues en la primera etapa estaba más clara la intervención y la protección con EPIs. Teníamos muy claro. También hemos tenido siempre una ambulancia especial de traslado para enfermos COVID del 061 que podíamos llamar, pero a veces estaba ocupada y otras veces hemos llevado a alguien nosotros que nos han pedido que fuera, bueno, que si estaban ocupados que lo lleváramos nosotros, ¿no? Con la aparición de muchos asintomáticos en estas fases más posteriores, más complicada la intervención, porque claro, no vas totalmente protegido por el EPI2. Hacemos seguimiento de los casos dudosos, ya que los médicos de nuestro servicio, como todos nosotros, tenemos acceso a la historia clínica electrónica de todos los pacientes o de toda la población de Aragón. Eso nos ha venido estupendo, porque tenemos una duda y bueno. Y hemos comprado mascarillas con filtro especial para oxigenoterapia de los pacientes. Y bueno, algunos datos. En 35 intervenciones se atendió y o trasladó a COVID positivo o sospechosos, que nos obligó a que los componentes de la ambulancia se sometieran a descontaminación. Estas 35 intervenciones, pues para saber cuáles son o de COVID positivo o no, bueno, tenía que reflejarlas aquí, es cuando el criterio ha sido hemos tenido que ser sometidos a descontaminación. Nada más, muchas gracias. Venga, hasta luego. Muchas gracias, Armando, por tu presentación y si os parece, lo que vamos a hacer es retrasar la realización de preguntas a cuando terminen los tres ponentes que tenemos y damos paso ahora a Lucía Ruiz. Estaba previsto que hablara Ramón Pérez, oficial enfermero jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Sevilla, pero no ha sido posible y le sustituye Lucía Ruiz, que es enfermera del mismo servicio. Así que, Lucía, cuando quieras. Buenos días. Comienzo esta presentación en la que voy a hablar del papel que estamos jugando el equipo sanitario del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla en el contexto de la pandemia de COVID-19, desde el inicio de la misma hasta la actualidad, en la que estamos hoy por hoy inmersos en esta segunda oleada. En esta situación hemos y estamos manteniendo en nuestro servicio una serie de normas de seguridad, así como también un conjunto de protocolos que hemos ido implementando y actualizando según avanza la epidemia, siendo uno de nuestros objetivos primordiales el minimizar el riesgo de contagio dentro de nuestro entorno laboral, dentro de nuestra guardia, de nuestra jornada. En cuanto al equipo que conforma nuestra sección sanitaria, está compuesto por unos 10 enfermeros y enfermeras que realizamos labores propias de la sección en colaboración con aproximadamente unos 50 bomberos BATS, son bomberos ayudantes de transporte sanitario y unos 20 bomberos conductores. Realizamos, por tanto, labores tales de carácter asistencial, de urgencias y emergencias extrahospitalarias en la ambulancia, labores de prevención, así como labores de formación del personal operativo, entre otras. Esta pandemia sabemos que está evolucionando de forma muy rápida. A comienzos de 2020 el virus era completamente desconocido, pero la comunidad científica ha logrado aislarlo, secuenciarlo, identificarlo y desarrollar pruebas para su diagnóstico. A nivel global y también a nivel de nuestro servicio,
Es cierto que a veces no hay uniformidad de criterios y en ocasiones se generan controversias por las autoridades competentes, por los sanitarios, etcétera. A veces llevan a confusión, malestar de los profesionales y de la población en general. Pero bueno, debemos estar ahí, tanto bomberos como sanitarios, como servicios esenciales que somos, buscando soluciones y trabajando siempre en pro de una mejora constante. Cronológicamente sería interesante comenzar con una breve reseña sobre los antecedentes, ¿no? También de dónde partimos cuando comenzó la alarma sanitaria, cómo hemos modificado nuestra formación interna, tanto de nuestra propia sección sanitaria como de los compañeros bomberos y bomberas, qué primeras medidas se llevaron a cabo, tanto dentro de los parques como en las intervenciones, los equipos que hemos ido incorporando a nuestros nuevos protocolos, el papel de los servicios de prevención de riesgos laborales, qué medidas hemos ido implantando a medida que avanzábamos y bueno, algunos resultados obtenidos según objetivos que nos hemos ido planteando y siempre una reflexión, ¿no?, de qué fortalezas, qué oportunidades vemos en este proceso, así como qué debilidades, ¿no?, qué amenazas, y en base a ese análisis siempre hacer propuestas de mejora. Los servicios de prevención de riesgos laborales, su función es crucial, ¿no? Se ha puesto de manifiesto ahora más que nunca la necesidad de aplicar principios básicos de prevención, estableciendo protocolos que incluyan los pasos para lograr organizar entornos de trabajo seguros, entornos de trabajo sanos y saludables. Ya en nuestra práctica diaria, en nuestro servicio, en nuestra sección, nos basamos en diferentes documentos, fundamentalmente en las directrices marcadas por prevención de riesgos laborales y, por otro lado, en el documento del Ministerio de Sanidad, Estrategia, Detección Precoz, Vigilancia y Control del COVID-19. Los tres objetivos claros que se marcan son la detección precoz de los casos de infección activa, establecimiento precoz también de medidas de control necesarias para evitar nuevas infecciones y disponibilidad de información necesaria para realizar una vigilancia epidemiológica con detalle adecuada. A partir de ahí, el objetivo práctico y último que nos marcamos es que ningún miembro del servicio se convierta en contacto estrecho. ¿Y esto cómo lo planteamos, cómo intentamos conseguirlo? Pues extremando las medidas de prevención y de protección durante las guardias, durante nuestras jornadas de trabajo. En cuanto a la formación, hemos llevado a cabo nuevos ciclos formativos para actualizarnos y actualizar a todo el personal operativo en los nuevos protocolos de actuación, en temas como, por ejemplo, equipos de protección individuales. Otro ejemplo de formación son los nuevos algoritmos adaptados a la situación, soporte vital básico, soporte vital avanzado, o las nuevas recomendaciones, por ejemplo, en oxigenación, ventilación y aislamiento de la vía aérea. ¿Qué primeras medidas se han llevado a cabo? Más allá, obviamente, de las normas iniciales de uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social. Bueno, pues estas primeras medidas comenzaron con el cierre de los gimnasios, se limitó el uso de comunas, a día de hoy no se llevan a cabo. El trabajo se realiza por binomios cerrados. Se han restringido las rotaciones en los vehículos, e igualmente se han cerrado los parques a visitas y se han suprimido actividades externas fuera de los parques. Los cambios en la estructura en las que damos las teóricas y las prácticas ahora se hacen de forma diferente para prevenir. Se han instalado limpiabotas en todos los parques, se dispensan geles hidroalcohólicos y soluciones de hipoclorito sódico continuamente. Tomamos la temperatura a la entrada y a la salida de las guardias y durante las mismas si es necesario. Se han colocado cajas de biopeligrosos en los parques y también de residuos biológicos y en la ambulancia, botiquín y almacén sanitario tenemos materiales de prevención y de protección. Se ha creado un registro y un protocolo de seguimiento a compañeros y compañeras sospechosos, casos sospechosos, probables, confirmados, descartados, así como contactos estrechos. Y por último tenemos un canal de WhatsApp en el que estamos al tanto de todas las incidencias de COVID-19 dentro de nuestra sección en conexión siempre con la jefatura del servicio. Otras medidas propuestas y llevadas a cabo.
Se realiza la ventilación de los vehículos a la vuelta de las intervenciones, de las salidas. Igualmente, en las zonas de descanso se limpian las estancias y se ventilan continuamente. Controlamos elementos también pasivos de transmisión, como fómites, con los productos de limpieza existentes homologados. Se realiza la descontaminación de nuestra ambulancia de forma muy frecuente. Y por otro lado, cuando se realiza la descontaminación de los parques enteros, se lleva a cabo en todas las dependencias para evitar contaminaciones cruzadas y reservorios. Mantenemos siempre una reserva suficiente de máscaras de ERA, equipo de respiración autónoma, para poder descontaminar las empleadas durante la salida, en las que sea necesario, primordialmente en aperturas de vivienda con fallecidos. Y por último, se realizan rotaciones de los binomios bomberos BATS y conductor de ambulancia para minimizar la medida de lo posible la carga psicológica de estos efectivos y también como medida de prevención ante la exposición. Se reduce normalmente a 3 el número de guardias consecutivas en el mismo puesto. Otra medida llevada a cabo en el pasado mayo de 2020, pues se realizaron 3 de anticuerpos, test rápido de anticuerpos con extracción de sangre venosa, IgM, IgG, al total de nuestra plantilla, unos 420 profesionales y también a gran parte de la policía local de nuestra ciudad. El objetivo era detectar la respuesta inmune frente al virus, detectar anticuerpos. Aquí 2 imágenes de cuando realizamos el análisis de estos test, ¿no? El objetivo era también con esta detección precoz de infección activa que nos permitiera, a través del aislamiento, evitar exposición de nuevos contagios. Y con respecto a estos test de anticuerpos realizados en mayo, este es el sistema de registro y transmisión de datos que utilizamos desde nuestra sección para pasar los datos cuantitativos a epidemiología de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Esta diapositiva se hace referencia de nuevo al tema de la formación. Hemos llevado a cabo ciclos formativos, tanto en teórica y práctica, de vestido y desvestido de equipos de protección individual, haciendo especial hincapié en los elementos que componen dichos equipos. Aquí una imagen tomada de uno de los equipos equipándose con el EPI antes de la entrada a una apertura de vivienda. Con todos estos protocolos y medidas de prevención hemos tenido que modificar prácticamente todos nuestros sistemas operativos: accidentes de tráfico, aperturas de vivienda con urgencia, personas encerradas o atrapadas, rescates en superficie de agua, incendios o colaboración con otros servicios. ¿Qué es lo que hacemos fundamentalmente? Pues el acceso al paciente, digamos, únicamente lo hacen inicialmente el bombero BATS y el enfermero o enfermera equipados con el EPI. El resto del equipo queda a la espera y se realiza una valoración del riesgo COVID. En cualquier caso, solo accede el personal imprescindible, siempre equipado. Una vez terminamos, realizamos la descontaminación en el lugar de nuestros equipos y el desvestido, desechando dichos equipos según los protocolos establecidos. Esta imagen muestra el equipo de descontaminación que nos acompaña en las salidas. No lo he nombrado anteriormente, nos acompaña en casi todas las salidas que sean en caso de COVID-19 positivo o sospechoso. Y normalmente el personal de la ambulancia, en estos casos vuelve al parque en este vehículo y no en la ambulancia, para evitar contaminar la cabina de conducción. Esta imagen, bueno, queremos mostrar la famosa cadena de transmisión, en este caso del virus SARS-CoV-2, que sabemos que se rompe, ¿no? Esta cadena se rompe con una serie de pasos. El primero es la prevención, del que hemos estado hablando anteriormente. El segundo paso, la detección de forma precoz, tanto de los síntomas como a través de pruebas diagnósticas. El tercer paso es el aislamiento y el último paso es el ingreso hospitalario si la situación clínica empeora. Como comentaba al principio, también intentar mostrar algunos resultados, ¿no? Este gráfico circular muestra algunos resultados que hemos obtenido, en el que se puede destacar el índice bajo de COVID-19 que hemos tenido en nuestro servicio. De momento solo un 3,25%. Sin embargo, es cierto que tenemos una elevada tasa de profesionales en cuarentena, ya que se han primado las medidas preventivas en pro de la operatividad de los parques, por lo cual a día de hoy no se ha tenido que cerrar ningún parque. Y como reflexión, qué fortalezas, qué oportunidades vemos en este proceso y qué debilidades o qué amenazas, ¿no? Pues
En cuanto a estas debilidades, en algunos momentos sí es verdad que ha habido inexperiencia, ¿no? También diversos criterios de servicios de prevención de riesgos laborales, de salud, del Servicio Andaluz de Salud. En algunos casos, como comentaba al principio, ¿no? Confusión y malestar ante posibles contradicciones. También ha habido fallos en vías de comunicación y, en algunos casos, falta de materiales, sobre todo al inicio de la alarma sanitaria. En algunos casos, entre una oleada y otra, una relajación de normas y confusión entre el personal, a veces por lo que hablábamos de confusión y malestar, ¿no? Y en cualquier caso, una debilidad también importante ha sido el coste personal y económico del proceso. En cuanto a las fortalezas o oportunidades que encontramos en este proceso, pues la respuesta rápida que se ha dado en muchos casos, aparte de rápida, ha sido una respuesta integrada. Nuestro equipo sanitario es un equipo de referencia de 24 horas. Hay una iniciativa técnica importante y de calidad y se hace un seguimiento diario de los compañeros y las compañeras. Contamos con el apoyo de nuestra jefatura de servicio, es muy importante, y las decisiones que se toman siempre son consensuadas. Y por último, como he dicho anteriormente, el bajo porcentaje de positivos en nuestro servicio. En base a estas oportunidades y también a estas debilidades, ¿qué propuestas de mejora nos hemos planteado en la sección sanitaria? Bueno, continuar con las medidas, aún cuando finalicen los estados de alarma, alerta o confinamiento, hay que continuar con las medidas de prevención. En la prevención está la clave. Y por otro lado, mejorar la comunicación con los servicios de prevención de riesgos laborales, Servicio Andaluz de Salud y epidemiología. Es necesario también la adquisición, que está en marcha, de herramientas diagnósticas, test de antígenos y test de rápido IgM e IgG, así como continuar con la formación adaptada a esta nueva situación. Y ya por último, como reflexión final, pues bueno, sabemos que esta situación sanitaria y económica pues nos genera preocupaciones, ¿no? Pero más que nunca hay que trabajar con responsabilidad, con prudencia, con profesionalidad y con las garantías que damos los sanitarios de bomberos y los servicios de bomberos. En este sentido, en nombre de la sección sanitaria, sí me gustaría dar las gracias a nuestros compañeros y compañeras bomberos por estar ahí en todas las actuaciones, en las intervenciones, siempre colaborando, prestando apoyo y siempre ayudando. Gracias, ASBE, también por esta invitación a participar en esta jornada y en concreto la oportunidad de contribuir con nuestra experiencia en este tema. Y gracias a todos los participantes inscritos por vuestro acompañamiento en estos temas tan interesantes, tan relevantes en esta época que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Muy interesante presentación. Tengo aquí unas cuantas preguntas que van haciendo, pero si os parece lo pasamos al final de las presentaciones de esta mesa. Y sin dilación pasamos a dar la palabra a Juan Carlos Yepes, jefe del Servicio Sanitario de Bombers de Barcelona. Bienvenido, Juan Carlos. Encantado de saludarte y cuando quieras tienes la palabra. Hola, buenos días desde Barcelona a todos los participantes en estas nuevas jornadas de ASBE, en su formato peculiar este año, pero que no impide que participemos entre todos de estas jornadas anuales. Voy a relataros de alguna manera la simbiosis que ha significado el trabajo de los bomberos con sus sanitarios en la pandemia que nos ha ocupado este año. Como para otras personas, para los bomberos el tema de la pandemia fue algo desconocido, algo nuevo y algo con lo que tuvimos que acostumbrarnos a trabajar. Hicimos una serie de gestiones que comentaré a partir de ahora, que fue lo que nos llevó a poder realizar las tareas con éxito y a tirar para adelante la emergencia sanitaria en Barcelona. En principio, uno de los grandes problemas que detectamos fue los tipos de servicio. Hasta ahora acudíamos muchos días, es el servicio que más hacemos, a los servicios de abrir puerta, persona no contesta o persona que pide auxilio, y que a partir del momento en que se implantó la pandemia en nuestra sociedad, resulta que teníamos las mismas personas de siempre, con caídas en su domicilio, con las lesiones que conlleva este tipo de incidente, pero a más, muchos de ellos presentaban estatus febriles y posteriormente los hospitales nos comunicaban de que eran COVID positivo. Esto, respecto a la plantilla de bomberos,
generaba un tema de angustia importante por el desconocimiento, por el miedo, los bomberos también tienen sus familias, y en aquel momento en que no teníamos mucha información del tema y no había protocolos, tuvimos que de alguna manera jugar con esas variables y sobre todo infundir ese plus de confianza de los bomberos hacia los sanitarios. Tuvimos que hacer una opción de tutelaje, de enseñarles a protegerse, de tener en cuenta los mecanismos de contagio, y eso al final dio su buen resultado y pudimos acometer todos los servicios con un nivel de protección alto y sin contagios aparentes. Por otra parte, también teníamos el problema interno, el problema de aquellos bomberos que se creían contagiados o que habían tenido contacto con personas posiblemente contagiadas en el exterior, sin poder hacer PCRs en aquel momento, y que teníamos que gestionar. Era una gestión difícil porque conllevaba, sin protocolos, confinar un poquito por cuarentenas, como hacíamos antaño, ¿no? Y eso nos llevaba básicamente a confinar turnos enteros. Entonces, cuando confinas un turno entero, el problema del servicio, pues el tema queda muy mermado y el servicio tiene un problema importante para cubrir esas vacantes. Se tuvieron que doblar los turnos y tener turnos siempre en reserva en casa, por si aparecía algún confinamiento inesperado. Otro tema que apareció es la gestión de una vez hecha el servicio, el tema de la desinfección. Desinfección que, a pesar de llevar útiles de un solo uso, poníamos de manifiesto que había de ser permanente y en todo momento, para evitar llevar contagios a los parques. Entonces, después de cada servicio se hicieron unos vídeos informativos y se hacía una maniobra, como la que veis en la foto, de desinfección antes de volver al parque. Consecuentemente, también posteriormente apareció el tema de la recogida de residuos. ¿Qué hacíamos con aquellos residuos? Nosotros solo teníamos contratado la recogida de residuos de los contenedores de agujas, que es lo único que generábamos hasta entonces, y tuvimos que, en un momento en que las empresas estaban todas cerradas, gestionar una ampliación de contrato y poder gestionar todo el tema de la recogida de residuos y el posterior desecho de estos, que también tenía que cumplir una normativa muy estricta. El personal de referencia en todos estos puntos que he enumerado siempre eran básicamente los sanitarios. Cuando todo el mundo hacía preguntas, se dirigían a los sanitarios. Al final es una emergencia sanitaria y todo el mundo depende del criterio sanitario, que en aquel momento para nosotros era complicado porque no teníamos dónde apoyarnos. En el tema de afectación a la plantilla, como iba diciendo, en el tema de la gestión de la plantilla, bueno, el esfuerzo fue llevado por todos los enfermeros de cada turno estaban los enfermeros conectados por WhatsApp con sus bomberos respectivos y a la vez conectados conmigo y con la doctora del servicio. Y por tanto, cualquier anomalía que aparecía era comentada y en pocos minutos se gestionaba. Más adelante, cuando se pudo, hicimos uso de los test de anticuerpos rápidos y pudimos hacer una primera foto de cómo teníamos la plantilla en aquel momento. Y ahí paramos. Respecto a la gestión de la emergencia globalmente, en los primeros momentos el Servicio de Bomberos se puso a disposición de la Protección Civil de Cataluña y junto con el Departamento de Salud, que tenía muchos medios pero no estaban acostumbrados de alguna manera a gestionar emergencias en los primeros momentos, cosa que los bomberos sí que estamos acostumbrados, se empezaron a tomar una serie de decisiones que después dieron lugar a una serie de gestiones que han dado sus frutos. Por ejemplo, aquí en la foto veis que se prepararon una serie de pabellones municipales
tanto para las personas sin techo de la ciudad de Barcelona como para albergar hacer hospitales, dijéramos, de campaña, para albergar a los posibles excedentes de los hospitales que no pudieran ser atendidos. Afortunadamente se hicieron 4 pabellones cerca de 4 hospitales y ninguno se llegó a utilizar porque se pudo parar el primer golpe a nivel hospitalario. Pero esos pabellones siguen actualmente en marcha y preparados. Por otra parte, otro de los grandes problemas que tuvimos fue que los primeros grandes brotes fueron en residencias de ancianos, como en otras partes de España ha sucedido. Y había un tema básicamente importante que era el de la desinfección, que no había empresas para realizar y que Bomberos asumió el rol durante los 3-4 meses que ha durado la emergencia de desinfectar nosotros las residencias. Se prepararon una serie de vehículos ligeros, se formó al personal y cada día por la mañana y por la tarde se gestionaba esta desinfección de geriátricos, de residencias geriátricas. Otra parte muy bien llevada fue el tema de lo que llamábamos Hotel Salud. Se buscaron varios hoteles de la ciudad, se prepararon a nivel sanitario para poder llevar a las personas que salían de los hospitales, pero que aún tenían que estar en cuarentenas. Este tema lo gestionaron los enfermeros de bomberos y también enfermeros de guardia urbana, que allí ejercen como guardias urbanos, pero que eran enfermeros y que se unieron al grupo de trabajo. También se cedió a Servicio de Emergencias Médicas, al SEM de Barcelona, 2 ambulancias diarias de 8 a 8 todos los días, puesto que la carga de trabajo que ellos tenían era muy fuerte y pidieron de alguna manera que les echáramos una mano, y ahí también participamos durante muchas jornadas del dispositivo que SEM había montado. Por otra parte, también nos pidieron que les cediéramos los 6 respiradores que teníamos en las ambulancias, puesto que los hospitales iban escasos de respiradores, y así lo hicimos sin ningún problema. ¿Qué más se hizo en aquel momento? Bueno, desde hacer los PCRs en los pabellones geriátricos porque no había enfermeros disponibles, y otra vez Bomberos ahí estuvo, sus enfermeros haciendo PCRs durante muchos días. Después en el pabellón de los sin techos también estuvimos ahí apoyando la gestión. Y con esto llegamos prácticamente al verano, donde las cosas regresaron a la normalidad, y actualmente estamos a la espera de colaborar en cualquier cosa que se nos pida. Es cierto que el Departamento de Salud ahora lo gestiona todo, puesto que ha tenido tiempo de moldearse y de prepararse para los meses venideros, pero no descartamos que nos puedan volver a solicitar ayuda, y ahí estaremos sin duda. Por otra parte, las ratios de positivos en los parques de bomberos del personal propio en ningún momento ha excedido del 1%, y la gestión la hemos llevado de una manera sostenible en todo momento. Y nada más, esta fue nuestra aportación al sistema de emergencias, o a la emergencia en sí, y lo que sí que dejo claro es que bomberos y sanitarios de la mano pueden construir muchas cuestiones, sobre todo en el tema de urgencias. Muchas gracias a todos y un saludo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu presentación. No sé cómo andamos de tiempo porque nos queda un minutito para terminar. Hay bastantes preguntas, hay como 10 preguntas, y yo me había comprometido a decir algo sobre Madrid, pero que el jefe de las jornadas me diga qué hacemos, si decimos algo o las preguntas las trasladamos directamente a los ponentes para que las contesten por escrito. ¿Qué hacemos? De 5 minutos, ¿vale? 5 minutos más, vale, venga. Pues 1 minuto para Madrid, que no es añadir gran cosa, porque lo que habéis dicho todos es los mismos problemas que hemos tenido nosotros. Primera ola de locura, con incertidumbre, desconocimiento,
disponibilidad muy reducida de test PCRs y poquito más. Ahí fue una auténtica locura, una fase de meseta o de suavidad, que es lo que comentaba Armando también al principio, y ahora pues estamos en una situación en la que única y exclusivamente hacemos rastreo de contactos estrechos. No tenemos test, todos los derivamos a atención primaria, no hemos tenido afortunadamente ningún brote en ningún parque, todos los contactos que hemos tenido han sido contactos de origen social o familiar, y en el momento que hay un brote en un parque, pues la hemos, iba a decir cagado, pues la hemos fastidiado, porque tenemos la certeza de que no se están haciendo del todo bien las cosas. Hay cosas que sí y cosas que no. Entonces, os voy a no me enrollo más para que podáis contestar algunas de las preguntas. A ver, para Lucía decía... bueno, que ellos ven que desde que no habéis tenido problemas para hacer pruebas diagnósticas, ¿no es así? Para hacer pruebas diagnósticas, bueno, pues en la primera oleada es cierto que las únicas pruebas diagnósticas que conseguimos, nos dieron la Junta de Andalucía, fueron los test rápidos de anticuerpos. Ahora, en esta segunda oleada, tanto las PCR como las pruebas rápidas de antígenos se realizan tanto a través del servicio de salud como también a través de clínicas privadas, con lo cual se agiliza bastante. En el momento que detectamos un caso posible, se deriva y se hace sobre la marcha, prácticamente. Perfecto. Otra cosa para ti, ¿qué utilizáis para la descontaminación de la ambulancia? ¿Y cuánto tiempo dura el proceso? A ver, normalmente para la descontaminación de la ambulancia no tenemos una empresa como lo que ha comentado antes Armando Cester, que sería lo ideal. Entonces estamos utilizando, aunque de momento hay controversia científica en el tema del ozono, primero la descontaminamos con una máquina de ozono y después hacemos toda la contaminación y desinfección con hipoclorito sódico. Utilizamos normalmente no para la ambulancia, para las botas al 2%, para los EPIs al 1%, para el material al 0,5% y ya para las manos, etcétera, al 0,05%, con lo cual el material de la ambulancia lo descontaminamos al 0,5%. Y antes, perdón. No, perdona. Y antes, previamente, sí es verdad que descontaminamos con máquina de ozono, aunque no está evidenciada científicamente, pero lo hacemos de una forma inicial y después ya pasamos a hacerlo con hipoclorito. Yo creo que estaba dirigida a cualquiera de los tres. Preguntan si aparte de los EPI y otras acciones que se realizan, ¿creéis en la importancia o se realizaba la ventilación de la vivienda al atender casos COVID o posibles COVID en viviendas, ya que generalmente ellos se encuentran con viviendas poco ventiladas en el caso de personas mayores, por ejemplo? Eso, no sé, cualquiera, a lo mejor, Juan Carlos, por ejemplo. Sí, siempre se tenía en cuenta, primero, como ya he dicho, entraban el sanitario y un ayudante, y una vez se había atendido a las personas, se retiraba a la persona, se procedía a ventilar la vivienda. Casuística hay mucha, porque a veces aparecía la familia en ese lapso de tiempo, porque se encargaban ellos, pero si no intentábamos hacer una ventilación. Vale. Otra pregunta que yo creo que a lo mejor también va dirigida a todos, pero que la puede contestar quien no lo todavía. ¿Creéis importante disponer en el botiquín de filtros EPA, dispositivos como el BECAR para presión continua con el fin de protegerse de los aerosoles, aparte de las EPIs adecuados y las maniobras protectoras? Bueno, a ver, yo quería decir varias cosas por hacer un poco dinámico, sobre lo de ventilar cuando intervenimos, para darnos cuenta de lo difícil que ha sido esta situación. En una de las habitaciones que nosotros ventilamos, uno se tiró por la ventana. Quiero decir, bueno, que lo de adaptar antes ha sido difícil. Indudablemente, todos los elementos que tengamos de protección son bienvenidos. En vez de responder de una manera más precisa a esta pregunta, voy a decir que yo creo que cada servicio tiene que analizar qué protecciones también pone según la eficacia y eficiencia que tiene esas protecciones. En lo referente, quiero decir, si alguien intuba mucho, necesitará unos determinados elementos de protección. Si solo intubo a una persona y manejo la vía aérea del paciente una vez cada 3 meses, pues a lo mejor ciertas protecciones que valen un dinero determinado, pues no la debo de tener. O sea, siempre elementos de protección dentro de un sentido común y una eficacia y eficiencia del propio servicio.
Y otra cosa que quería decir en cuanto a los test, que es una cosa que los que nos están oyendo siempre pensarán, que lo hablaba Lucía. El problema siempre ha sido de la validez del test. A nosotros en Bomberos lo que nos importa, desde luego, cuando vemos que alguien puede tener un PCR positivo y compañeros han convivido con ellos, sería saber enseguida en qué situación se encuentran los contactos estrechos, ¿no? Claro, no existe esta prueba. Quiero decir, los test rápidos últimos que han sacado tienen una eficacia del 90 y pico %, pero con clínica. Sin clínica, no. Claro, pues con clínica me da igual, porque con clínica ese bombero lo saco del servicio inmediatamente, con test y sin test. Y los que no tienen clínica, pues tienen que pasar por la PCR, claro. De estos test rápidos hablaban de si en los 5 primeros días sin síntomas pudiera valer, pero no hay validación científica. Con lo cual entramos en un bucle. Esas pruebas que a nosotros nos gustaría tener, ya la hiciera el Salud, ya la hiciéramos nosotros, y ya he dicho antes que nosotros tenemos mucha suerte con una línea directa y caliente muy clara, pues no existe hoy en día. Tenemos que volver a la PCR como más segura en el tiempo que tiene que estar indicada y esperar el resultado. Lo ideal sería unos test rápidos de antígenos, como hemos dicho antes, y que tuvieran, cuando no tienen síntomas, pues nada, en 10 minutos, un cuarto de hora saberlo, porque entonces sí que un posible asintomático y que puede de alguna manera contagiar y contaminar, pues lo separábamos del servicio, pero eso es problemático, ¿no? A mí así me parece. De acuerdo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Armando. Bueno, hay alguna pregunta más, pero me han dado 5 minutos de margen sobre la hora de finalización, que eran las 12. Agradeceros a los tres enormemente vuestras presentaciones, que han estado fantásticas. Y yo creo que doy la palabra a José Antonio Cortés, nuestro presidente, para que cierre la jornada virtual de hoy, jueves día 12. Gracias de nuevo y hasta otra ocasión. Bien, hasta aquí ha llegado la primera sesión de las jornadas virtuales de ASBE. En primer lugar, quiero agradecer a todos los participantes, ponentes, moderadores y sobre todo a todos los que habéis estado ahí conectados. Os informo que las sesiones están siendo grabadas y las colgaremos en los próximos días en nuestra página web. O sea que podéis acceder todos a ellas, a todo el contenido de estas jornadas. Mañana viernes continuaremos con la segunda sesión y espero que volváis a estar allí. Descansad y hasta mañana. Gracias.